Vamos a estudiar con Rashi Vaikra capítulo 12, versículo 2, que es el comienzo de la parashá Tazria. Háblele a los israelitas diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su periodo. Cuando conciba, es decir, cuando quede embarazada y que dé a luz, la pregunta que podemos aquí lógica hacer es ¿por qué están escritas aquí las leyes de dar a luz, las leyes sobre el embarazo? ¿Qué nos dice Rashi al respecto? Rashi, para poder resolver la pregunta, cita al Rabí Simlai y entonces él dice, dijo Rabí Simlai, tal como el hombre fue formado después de todos los animales, bestias salvajes y aves, también sus leyes son explicadas aquí, después de las leyes de los animales, bestias salvajes y aves escritas en la parashá Shmini, que es la parashá anterior. Ubiquémonos textualmente hablando. Venimos en los versículos, en los capítulos pasados, viendo acerca de las impurezas producto del contacto de animales prohibidos. Y pasamos ahora a hablar del nacimiento de los bebés. Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué pasamos a hablar del nacimiento de los bebés cuando estamos hablando de impurezas que producen ciertos animales? Y por eso es que Rashi nos contesta con la cita al Raíz Sinlai, el Talmud al respecto, Talmud Sanedrín 38a, dice, ¿por qué fue creado Adán, último de todos los seres, en la víspera de Shabbat? Para que si un hombre se vuelve orgulloso, se le pueda recordar que los mosquitos le preceden en el orden de creación. Otra respuesta, para que pueda ir directo al banquete, es decir, para que todo esté preparado ante el Sanedrín 38a. Aquí vemos varias enseñanzas. El Talmud se hace la pregunta, ¿por qué fue creado Adán de último y lo precedieron los animales? Y nos responde, para que el hombre no sea orgulloso, para que entienda que ese mosquito o esa hormiga fue creada antes que él. Lo importante aquí es entender el principio del tema, es decir, que podamos reflexionar siempre que todo lo que nos rodea fue creado antes que nosotros, no nos creamos más que ellos. Y por lo tanto, que debemos respetar a todo ser creado por Dios, a la naturaleza. Todo ser creado o todo lo creado por Dios desde la perspectiva de la Cábala, tiene alma los animales, por supuesto que sí, tienen sentimientos, tienen recuerdos, tienen pensamientos, así no sean los pensamientos elaborados que tienen algunos hombres, que todo eso fue creado por Dios preexistente a mí, por lo tanto debo respetarlo, incluida los árboles, el agua, los recursos que tenemos a la mano, etcétera, etcétera. El Berheitev es un comentario clásico sobre el Shulchan Aruch que compila opiniones alágicas de grandes rabinos. Nos dice, a Rashi le inquietaban dos preguntas. Por un lado, ¿qué conexión hay entre esta sección del Fumash y la que le precedió? Y la otra, por otro lado, la otra pregunta es, si el hombre es más importante que el animal, ciertamente sus leyes deberían haberse escrito primero. Es lo lógico. El Mashkil de David dice, a Rashi le inquietaba al exponer las leyes de impureza ritual de los seres humanos, ¿por qué comenzó la Torá con las leyes de impureza ritual del nacimiento? Ciertamente las leyes de impureza ritual de nidá, menstruación, deberían haberse presentado primero, pues al purificarse de esta impureza ritual, la mujer se vuelve permitida a su marido, lo que le permite concebir y dar a luz. Por eso, lógicamente hablando, las leyes de nidá deberían haberse escrito primero. En su comentario sobre el versículo 2, Rashi explica por qué la parashá Tazria viene a continuación de las leyes de los animales ritualmente puros e impuros
al final de la parasha Shmini. Tal como el hombre fue formado después de todos los animales, bestias salvajes y aves, también sus leyes son explicadas aquí después de las leyes de los animales, bestias salvajes y aves. Ahora, condensando el tema, ¿qué problema en el plano literal llevó a Rashi a citar la enseñanza de Rabbi Sinlai? A simple vista, parecería que a Rashi le inquietaba la simple pregunta de por qué las leyes de impureza ritual del hombre deben escribirse después de la de los animales, cuando el hombre es mucho más importante que esto. Pero no es lo que le inquieta realmente a Rashi. Más bien, parecería que a Rashi le inquieta la pregunta que toca el Mashkil de David. ¿Y cuál es esa pregunta? No tanto es por qué le tocó la narración acerca de las impurezas del hombre después del tema de los animales, no tanto es eso, eso es más bien lógico. ¿Por qué? Porque ellos nos precedieron a nosotros en la creación, sino lo que le inquieta a Rashi es por qué eligió la Torah describir las leyes de impureza ritual del nacimiento antes que las leyes de la impureza de nidá. Para que quede claro, nidá es menstruación, porque primero una mujer debe purificarse del periodo menstrual para luego tener relaciones íntimas con su esposo. Ese es el orden que establece la Torá. Las leyes de nidá solamente son un prefacio crucial de las leyes de nacimiento. Entonces, para ello, para que nos quede claro, la Torá establece que para que un hombre y una mujer puedan tener relaciones íntimas siendo esposos, el orden es el siguiente, que la mujer debe estar apta para poder tener la intimidad con su esposo y esa mujer para estar apta debe pasar por un proceso de purificación preparándose a la relación íntima. Y ese proceso pasa por que después del periodo menstrual, cuando finalice todo el proceso del periodo menstrual, entonces la mujer se sumerja en una mikvé, que es en un baño ritual, y pasado ese acto de purificación, pueda estar disponible para tener relaciones íntimas. Por ello es que una mujer antes de casarse no debe ir a una mikvé porque no va a tener relaciones, se supone, sino únicamente cuando va a casarse. Antes de la boda, la mujer debe sumergirse en un baño ritual en una mikvé para prepararse para su luna de miel. Se supone que esto debe ser así, no solamente para tener relaciones con su esposo, sino en la época que había templo para poder ingresar en el templo. A esta mujer se le conocía por estar en un estado especial, que es un estado de nidá. De ninguna manera nidá quiere decir inmundo, como tradujo algunas versiones al español. Ni quiere decir que esté en pecado ni nada por el estilo, puesto que el periodo menstrual es un estado natural, pero sí tiene implicaciones especiales estar en este estado y es que ha tenido un proceso de ovulación que no llegó a cumplir su objetivo y por lo tanto estos óvulos son una pérdida dentro del proceso natural de la mujer y esa pérdida, que es muerte, genera impureza. Y la manera de salir de esa impureza es esperar a que el periodo menstrual haya pasado totalmente, que ya no haya ningún tipo de sangrado y de ahí en adelante contar 7 días para que ya pasados los 7 días, que se les llama los 7 días blancos, ahora sí sumergirse en una mikvé que tiene toda una significación que no vamos a poder estudiar acá, por supuesto, y que habiéndose sumergido, esta impureza ritual desaparece y queda nuevamente apta tanto para tener intimidad con su esposo como para poder ir al templo. Hoy en día que no hay templo, entonces esta restricción aplica única y exclusivamente
para la relación íntima. Y por otro lado, se nos comienza a hablar en esta parashá no del periodo menstrual, sino que se nos comienza a hablar en la parashá de la impureza que genera el parto. Pues lo que dice la Torah es que cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón o que tenga una hija, no importa, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por periodo. Claro, la impureza por tener un hijo varón es menor que la impureza generada por tener una hija, pero no que por ser mujer, la niña que nació, sino porque esa es una vida que también potencialmente viene a dar más vida y por ello es el doble de tiempo que la impureza generada por tener un hijo varón. Bien, la Torá para este caso no sigue un orden cronológico, sino un orden temático. El capítulo 11, que es el que nos precede, habla de la impureza de animales que no son kosher. Este capítulo 12 trata de impureza generada por el ser humano, ¿sí? Es decir, a través del parto. Los capítulos 13 y 14 de Baikra discuten la impureza de la Zaraat. Zaraat es la lepra asociada al habla malvada, es decir, al chisme. Y el capítulo 15 cierra con otras fuentes de impureza. ¿Cuáles son? Los flujos genitales, incluida la nidad. Es decir, la Torá agrupa las leyes de Tumá, o sea, de impureza, por categorías, no por secuencia temporal. Y además de ello, basándonos en lo que enseña el Maharal de Praga, el Gurayé, ofrece la siguiente explicación cabalística. El parto es un evento único y milagroso, la creación de una nueva vida, mientras, y por eso es que se narra primero el tema del parto, mientras que la nidad es un ciclo natural recurrente. La Torá prioriza lo excepcional, es decir, el nacimiento, sobre lo habitual, la menstruación. Ahora, en términos ya más de interpretación, al colocar el parto antes que la nidad en este versículo, la Torá enseña que el fin último de la unión conyugal no es el placer, sino la creación de vida. Si la nidad apareciera primero, podría malinterpretarse que las leyes de pureza familiar giran en torno al acto sexual. Al invertirle el orden, la Torá subraya que todo el proceso está dirigido a un fin sagrado, traer almas a este mundo. Y